Siempre he sido un joven normal, un poco introvertido, pero normal. La vida para mí había transcurrido sin sobresaltos, entre libros, videojuegos y mi fascinación por los misterios del universo. Sin embargo, todo eso cambió en mi 15º cumpleaños, cuando mi abuela me regaló un espejo antiguo, de marco dorado, bastante pesado para su tamaño. Insistió que pertenecía a nuestro linaje, un recuerdo familiar transmitido a través de las generaciones. El espejo tenía algo extraño que me atraía. Cada vez que pasaba por mi habitación sentía su llamado, como si me invitase a sumergirme en su brillo deslumbrante y oscuro a la vez. A veces por la noche me encontraba observándolo hipnotizado, como si hubiese algo más allá del reflejo de mi cuarto y de mí mismo. Fue en una de esas noches cuando lo vi por primera vez. En el espejo, de pie detrás de mi reflejo, había una sombra. No tenía forma definida, pero su presencia era aterradora. Podía sentir su mirada, si es que tenía ojos, penetrando mi alma. Sentí un frío escalofriante recorrer mi espalda, pero no podía apartar la mirada. Cuando por fin tuve la fuerza para cerrar los ojos y abrirlos de nuevo, la sombra había desaparecido. Me quedé allí, de pie, el corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de romper mis costillas. Esa noche no pude dormir. Pensé que todo había sido un producto de mi imaginación, un reflejo extraño o una sombra pasajera. No podría haber estado más equivocado. En los días siguientes intenté evitar el espejo, pero por más que lo intentaba, mis ojos siempre terminaban siendo atraídos hacia él. La sombra no volvió a aparecer de inmediato, pero podía sentir su presencia acechándome en el borde de mi percepción. Las noches se convirtieron en un tormento. Dormía poco y mal, atormentado por pesadillas en las que la sombra salía del espejo y me envolvía en su oscuridad. Cuando despertaba, encontraba la habitación en silencio y el espejo tan apacible como siempre. Un día, después de semanas de sueño interrumpido, decidí enfrentarme a mis miedos. Me planté frente al espejo y le exigí a la sombra que se revelara. Y para mi horror, respondió. No con palabras, sino con una risa profunda y siniestra que parecía venir de lo más profundo del espejo. La risa resonó en mi cabeza, haciendo que mis rodillas flaquearan. Me desplomé en el suelo temblando. La risa continuó cada vez más fuerte, hasta que todo lo demás quedó ahogado por su eco. Y luego, tan de repente como había comenzado, cesó. Quedé allí, en el suelo de mi habitación, con el corazón latiendo desbocado y el sabor del miedo en la boca. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. Estaba solo con la sombra. En los días siguientes la sombra se hizo cada vez más agresiva. Ya no se ocultaba, sino que manifestaba de pleno, en todo momento. Podía verla en el espejo incluso durante el día, siempre detrás de mi reflejo, siempre observándome con su presencia ominosa. Intenté cubrir el espejo, pero siempre terminaba descubierto sin importar cuántas mantas o sábanas usara. Mi vida se convirtió en un infierno, perdí peso, mi piel se volvió pálida y mis ojos empezaron a hundirse en sus cuencas. La falta de sueño y el miedo constante me estaban consumiendo. No quería salir de mi habitación, no quería dejar el espejo solo. Tenía miedo de lo que podría ser. Finalmente, en un acto de desesperación, intenté destruir el maldito espejo. Agarré un bate de béisbol y le asesté un golpe con todas mis fuerzas. El estruendo fue ensordecedor, pero cuando el polvo se asentó, el espejo seguía intacto. Ni un solo rasguño. La sombra, en cambio, parecía más grande,
más definida, y por primera vez la sentí furiosa. Esa noche las pesadillas fueron más intensas que nunca. La sombra me arrastró al espejo a través del vidrio y me sumergió en la oscuridad. Cuando desperté, estaba en el suelo de mi habitación, pero algo había cambiado. Mi reflejo ya no estaba en el espejo. En su lugar, solo estaba la sombra. A partir de entonces ya no podía verme a mí mismo en el espejo. Solo veía la sombra que se movía y deformaba como una mancha de tinta en agua. Cada vez que la miraba, sentía una repulsión visceral, como si cada fibra de mi ser supiera que estaba frente a algo innatural. El miedo me consumía, pero también nacía en mí una especie de determinación. Sabía que tenía que luchar, que tenía que encontrar la forma de liberarme de la sombra. No sabía cómo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Me armé de valor y busqué ayuda en la única persona que pensé que podría entender: mi abuela. Le conté todo, desde la primera aparición de la sombra hasta la desaparición de mi reflejo. Al principio, pareció no creerme, pero cuando le mostré el espejo, su rostro se puso pálido. Parecía asustada, pero también decidida. Me prometió que encontraríamos una manera de liberarme de la sombra. Pasamos los siguientes días buscando respuesta. Mi abuela me contó historias de nuestra familia que nunca antes había escuchado. Historias de brujas, demonios y pactos oscuros. Me reveló que el espejo era un objeto maldito, un portal al mundo de los demonios, que había sido encerrado por nuestros antepasados. Mi abuela me enseñó antiguos rituales y conjuros que nuestra familia había utilizado durante generaciones para lidiar con lo sobrenatural. Durante los días me preparaba para enfrentar a la sombra, mientras que en las noches seguían siendo estas una tortura plagada de horrores sin nombre. Finalmente llegó el día en que decidimos enfrentar a la sombra. Reunimos todo lo que necesitábamos: velas negras, una hoja de plata, un círculo de sal y varios objetos que mi abuela aseguraba que nos ayudarían. Nos posicionamos frente al espejo con el corazón latiendo con fuerza y el aire cargado de tensión. Comenzamos el ritual. Mi abuela recitaba palabras en un idioma que nunca antes había escuchado, su voz llena de autoridad y determinación. Podía sentir cómo la energía se acumulaba en la habitación, cargando el aire con una electricidad casi palpable. De repente, la sombra en el espejo comenzó a moverse. Se retorcía y giraba, creciendo y encogiéndose. La risa siniestra llenó la habitación, haciendo temblar las paredes y retumbar el suelo, pero mi abuela no se detuvo. Siguió recitando, su voz elevándose por encima del caos. Con un último grito de mi abuela, la habitación se sumió en un silencio sobrenatural. La risa de la sombra cesó, y la oscuridad que se había cernido sobre nosotros pareció disiparse. Cuando volví a abrir los ojos, el espejo estaba vacío. No había rastro de la sombra. Caí al suelo, agotado, pero aliviado. Mi abuela se desplomó a mi lado, su rostro pálido, pero con una sonrisa de satisfacción. Creíamos que habíamos ganado, que la pesadilla había terminado, pero estábamos equivocados. Esa noche, mientras dormía por primera vez en mucho tiempo, la sombra volvió. No en el espejo, sino en mis sueños. Me arrastró una vez más a la oscuridad, pero esta vez no desperté en mi habitación. Desperté dentro del espejo. Todo estaba oscuro, con la única luz proveniente del otro lado del espejo. Podía ver mi habitación, a mi abuela durmiendo en una silla frente a mí. Grité, golpeé el vidrio, pero nadie podía oírme. Estaba atrapado. Los días pasaron, o al menos eso es lo que parecía. En el mundo dentro del espejo el tiempo era una inconstante. Mi única conexión con el mundo real era a través del espejo, viendo cómo mi abuela intentaba liberarme.
No estaba solo en la oscuridad. La sombra estaba conmigo, siempre acechando en los bordes de mi percepción. Podía sentir su maldad, su deseo de consumirme, pero no iba a rendirme, no después de todo lo que habíamos pasado. Aprendí a moverme en la oscuridad, a evitar la sombra. Aprendí que la sombra temía la luz, por débil que fuera, y que se alimentaba del miedo. Así que dejé de tener miedo. Decidí enfrentarme a la sombra en su propio terreno. Armado con mi determinación enfrente a la sombra, la encontré en el centro de la oscuridad, en un abismo de nada absoluta. Su risa retumbó en la nada, pero no me intimidé. La desafié, le grité que me dejara ir. La sombra se rió de mi desafío, pero en lugar de atacarme me hizo una oferta. Dijo que me liberaría si le ofrecía mi reflejo, si le permitía vivir en el mundo real a través de mi imagen en el espejo. Me aseguró que no me haría daño, que solo quería conocer la luz. No confiaba en la sombra, pero estaba desesperado. Extrañaba mi vida, mi mundo, a mi abuela, así que acepté su oferta. Pero todo con una condición. La sombra no podía lastimarme a mí, ni a nadie a través de mi reflejo. Esta aceptó. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación, con mi abuela llorando de alivio a mi lado, pero sabía que no había terminado. Al mirar el espejo vi mi reflejo, pero también vi a la sombra detrás de mí, su risa siniestra resonando en mi cabeza. Los días que siguieron fueron extraños. Podía ver la sombra de mi reflejo moviéndose como yo, actuando como yo, pero también podía sentir su presencia en mi mente, como un susurro constante en el fondo de mis pensamientos. Intenté llevar una vida normal, pero era difícil. La sombra en mi reflejo me recordaba constantemente su presencia, pero al menos ya no estaba en la oscuridad, al menos estaba libre, o eso creía. Una noche, mientras estaba en mi habitación, sentí una repentina oleada de miedo. Miré el espejo y vi a la sombra, más grande y más aterradora que nunca. Me di cuenta de mi error. La sombra no quería la luz. La sombra quería mi vida. La sombra comenzó a tomar el control de mi reflejo. No solo imitaba mis movimientos, sino que empezó a moverse por su cuenta. Empezó a influir en el mundo real a través de mi reflejo, moviendo objetos, apagando luces, y lo peor de todo, comenzó a hablar con mi voz. Intenté detenerla, pero era inútil. Mi reflejo ya no me pertenecía a la sombra. Me sentía impotente, atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Acudí a mi abuela desesperado. Le conté lo que había pasado o lo que había hecho. Se enfadó, pero también me dijo que no perdiera la esperanza. Juntos encontraríamos una manera de arreglarlo. Comenzamos a buscar una solución, explorando los antiguos libros y manuscritos de nuestra familia. Aprendí más sobre el espejo, sobre la sombra y sobre mí mismo. Aprendí que el espejo era un portal, un camino entre el mundo real y de las sombras. Y aprendí que la sombra no era un demonio, sino un espíritu atrapado, condenado a la oscuridad. Descubrí que la sombra había sido un humano una vez, un joven como yo. Había sido atrapado en el espejo como castigo por sus malas acciones en vida. Su única esperanza de liberación era a través del reflejo de otros. Sabía que tenía que liberar a la sombra, pero no a costa de mi propia libertad. Con la ayuda de mi abuela desarrollamos un plan. Decidimos engañar a la sombra, hacerle creer que estaba ganando mientras preparábamos un ritual para sellarla dentro del espejo de nuevo. Durante días permití que la sombra tomara más control de mi reflejo, permitiéndole saborear la libertad. Pero mientras lo hacía, también estaba preparando su derrota. Cada noche, mientras la sombra se regocijaba en su victoria, mi abuela y yo preparábamos un ritual. Finalmente llegó el día. La sombra había tomado casi el control completo de mi reflejo, pero nosotros estábamos listos. Con todo preparado, enfrentamos al espejo una vez más. El ritual comenzó, con mi abuela recitando palabras de poder mientras yo me enfrentaba a mi propio reflejo.
Podía ver a la sombra detrás de mis ojos, su risa retumbando, llenando el aire. A medida que el ritual progresaba, la sombra comenzó a retrocederse. Intentó luchar, intentó resistirse, pero era inútil. La sombra estaba siendo arrastrada de vuelta al espejo, de vuelta a la oscuridad. Con un último grito de triunfo, completamos el ritual. La sombra fue arrastrada de vuelta al espejo. Su risa se desvaneció en un gemido antes de desaparecer por completo. Mi familia, mis amigos, mi vida, volvían a ser mías. Mi reflejo volvió a ser mío, ahora libre de la sombra. Después de esa noche las cosas volvieron a la normalidad. Bueno,